Bueno, ayer fue un muy buen día para el Uruguay y para el fútbol en general y el deporte y la cultura también, porque se firmó el contrato que oficializó al Estadio Centenario, nuestro querido Estadio Centenario, como el escenario deportivo que albergará las finales únicas de la Copa Sudamericana y la Libertadores. En un hecho sin precedentes. Esto es inédito en el mundo. Y se van a jugar estas finales el 20 y el 27 de noviembre respectivamente, pero además de esto, que es algo nuevo también y sin precedentes, el 24 de noviembre se va a jugar la final única de la Copa Libertadores femenina en nuestro país, en un formato que se va a estar estrenando en esta competencia. Así que vamos a tener en poquitos días, en 7 días, 3 finales acá locales, que van a estar buenísimas, por supuesto, como espectáculo deportivo. Con público, con aforo. Veremos. Se suponía que no era ya a partir de agosto. Veremos qué De a pasa. poquito. Yo, viste que con el tema de la pandemia, asegurarnos que va a haber No se público puede. es complicado, porque después Seguro no lo hay. llevaron preso. Y los hinchas nos Bueno, reclaman. yo repito lo que dijo Bauzá. Está bien, está Muy bien. bien, está muy bien. Bueno, pero además del espectáculo futbolístico, esto significa algo importantísimo para el Uruguay y para ese Estadio Centenario, que la realidad es que lo queremos mucho, pero cada vez, año a año, lo vemos deteriorarse un poco. Y es una oportunidad para que las obras del Centenario que se han proyectado puedan reforzarse. ¿En qué condiciones está el estadio y qué mejoras se prevén justamente para disputar las finales, pero para que después nos queden como un bien nacional? Bueno, el estadio tiene 91 años como edificio y por supuesto que necesita un mantenimiento. Yo me acuerdo que estuve recorriéndolo cuando comenzó la pandemia y la realidad es que sí, que estaba bastante abandonado, incluso el campo de juego tampoco está en muy buenas condiciones. ¿Y qué es lo que ha pasado con el estadio? Ya venía en una decadencia. El tema es que los dos equipos más grandes del Uruguay, construyeron sus estadios y reciben a sus equipos allí. Entonces, antes pasaba que Nacional o Peñarol no tenían sus estadios y iban a jugar al Estadio Centenario. Como ahora cada uno tiene su estadio, no se está, digamos, arrendando el Centenario y no le entra dinero para justamente mejorarlo. Y además, el tema de los eventos culturales se han migrado hacia la Antel Arena u otros escenarios uruguayos que han ganado terreno. Y a raíz de todo esto, el presupuesto del Estadio Centenario tuvo una importante reducción y el deterioro con la pandemia además se ha sumado y se ha visto cada vez peor. Para la remodelación, para este cambio que se está pensando, CAFO lleva adelante el denominado Plan 2030. Aparentemente para el 2030 se proyecta tener un muy buen estadio Centenario, modernizado, y lo que busca es reactivarlo y no solamente generar un estadio para disputas deportivas, sino Para el hacerlo... Mundial. Bueno, todo tiene que ver con el Mundial y ya te voy a contar por qué. Ojalá. Todo tiene que ver con el Mundial. Con Argentina y Paraguay lo vamos a hacer al Sí, final. y creo que ¿Cómo estaba es? Chile metido también ¿También? ahí en la bolsa. Chile, Toda América del Sur. Sí, pero quieren, además de lo deportivo, poder generar también un centro turístico y atractivo cultural, donde vengan importantes shows al Estadio Centenario y que vuelva a ser un poco lo que en algún momento fue, y que sea sustentable, que realmente pueda ser, no sea un problema económico, sino que sea autosustentable. Y quieren hacer un gran centro de espectáculos, como les decía. Este suceso sin precedentes de las Copas Libertadores Sudamericana que se va a hacer en el Uruguay, ¿por qué sin precedentes? Porque es la primera vez que se decidió que las dos finales se jueguen en el mismo estadio. Muchas veces se hacía en dos países diferentes. Esta vez se concentra todo en el Uruguay. ¿Y por qué es importantísimo? Es porque se van a designar muchos recursos para poner el estadio a punto para jugarlas, pero además es uno de los espectáculos deportivos más televisados del mundo. Está dentro, ambas finales están dentro de los 5 espectáculos televisados que tienen mayor cantidad de audiencia y que de alguna manera coloca al país que lo recibe y al escenario que lo recibe dentro, digamos, del ranking mundial, y tiene la oportunidad de que varios países del mundo y que las personas en todos los países estén mirando cómo es el Uruguay, cómo es el Centenario. Te pones a googlear. ¿Se acuerdan que yo les contaba sobre los estadios olímpicos? Que de alguna manera generan turismo. Bueno, pasa parecido. Yo aprovecharía a con esto. mostrar imágenes de cómo hacer turismo en el Uruguay, ¿no? Claro. ¿Viste cómo hacen a veces en los torneos internacionales? Es una ventanita, ¿no? Es una que te ventanita. muestran parte de la ciudad, cosas, y aprovechan Exacto. para filtrar por ahí Pero además, otro tipo Clau, de información. Hoy en día, con las redes sociales y con la posibilidad que tenemos de buscar en internet,
Y ¿sabés que si va a ser en Montevideo? Googleás Montevideo, ¿qué puedo hacer en Montevideo? Lugares para visitar, la historia del centenario, la historia del fútbol Uruguay. Es una oportunidad tremenda. La final de la Libertadores es transmitida en 187 países y habrá 700 periodistas de todo el mundo que además van a venir al Uruguay, ¿no? Que eso también va a mover turismo de alguna manera y va a ser una ventana. Y ya les repito, es un hecho sin precedentes. Nunca se había hecho que las dos finales se jugaran en un país y se decidió que sea el Uruguay. Y les quiero contar un poco por qué se decidió que sea el Uruguay. ¿Por la historia ¿no? del fútbol uruguayo? No, sí, por la historia del fútbol uruguayo, pero también porque se va a hacer el Mundial y va a estar acá el número 1. ¿No? Infantino. Infantí, claro. Y va a estar acá mirando al Uruguay, recorriendo los estadios, y es una prueba que vamos a tener nosotros para ver si podemos ser, junto a los otros países, sede del Claro, Mundial. es como el ensayo para ver si realmente estamos capacitados como Gianni para Infantino va a estar acá, va a recorrer el Uruguay, va a estar visitando nuestro país y va a ser una prueba justamente para que Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, que quieren ser sedes mundialistas, a ver si pasan la prueba y dan el ok. Así que también todo tiene que ver un poquito con eso. Les voy a contar cuáles son las obras que se proyectan, qué es lo que se va a hacer. Bueno, se está pensando en mejorar la iluminación. Aparentemente se quiere que sea iluminación de primer mundo, digamos, totalmente tecnológica. La actual es bastante antigua y tradicional y además la luminosidad del Estadio Centenario realmente no es suficiente para lo que se necesita para campeonatos de este estilo. Y además se va a levantar todo el campo de juego, se va a hacer de nuevo todo el campo de juego, se van a remodelar todos los palcos y se va a remodelar el vestuario visitante, ya que el del locatario ya se remodeló el año pasado, se va a hacer el locatario y CAFO y la AUF, que estaban en todo este plan 2030, van a aprovechar este cimbronazo de la Conmebol para hacer un proceso de obras de hidrolavado y pintura dentro y fuera del escenario para cambiar todas las condiciones estéticas del centenario y cambiar todos los asientos. Así que van a darle una importante lavada de cara. ¿Y la cancha? Se va a remover todo el campo de juego. Sí, ¿pero qué van a poner? ¿Sintético? No sabemos. No creo, no. Creo que no te dejan jugar con sintético. No tengo idea, yo pregunto. No sé. Creo que a nivel reglamentario no te dejan jugar con sintético. ¿No? Pero bueno, hechos sin precedentes, recibimos estas dos finales y eso nos va a abrir la puerta para que podamos recibir el Mundial acá en el Uruguay y otros países. Mientras tanto, vamos a cuidar el campo de juego y no van a haber espectáculos en cancha, ¿no? Bueno, va a tocar Jaime Ross, eso les quería contar también. Va a estar tocando Jaime Ross, que reprogramó su fecha 5 veces, ¿no? Ya por quinta vez, que iba a ser en noviembre, lo tuvo que cambiar justamente porque iba a estar la final, esta que les contaba, que va a ser creo que el toque de Jaime Ross, si no me equivoco, en diciembre. Así que... Va a ser después. Exactamente, van a haber shows y la idea es colocar el Estadio Centenario y darle de vuelta esa importancia que tenía para nuestro país.